Para empezar, el origen de las diferentes especies son el resultado de las adaptaciones de las poblaciones a través de la evolución, la cual se define como los cambios genéticos que ocurren dentro de las poblaciones a través del tiempo. Este término está dividido por dos grandes teorías: el lamarquismo, el cual propone la herencia de caracteres adquiridos, y por otro lado el darwinismo, donde se sustenta la idea de la variabilidad y la diversidad entre organismos de una misma especie y el afecto del ambiente, centrándose así en la selección natural. Darwin justificó este hecho con distintas evidencias como lo son la anatomía comparada, la embriología comparada, la distribución geográfica, la selección artificial, el registro fósil y las distintas pruebas químicas y genéricas. Esta selección actúa sobre la variabilidad de los individuos, generando nuevas especies que se agrupan en las ya nombradas poblaciones, es decir, que un grupo de organismos vivirán en un mismo espacio y tiempo. Se encontrarán ubicadas en un hábitat determinado, como lo es la tierra, el agua y/o el aire, donde luego se formarán distintos nichos ecológicos en los que van a crecer y desarrollarse dentro de su ecosistema. La variabilidad genética dentro de las poblaciones se crea cuando se reproducen sexualmente, generando mutaciones a lo largo del tiempo, es decir, alteraciones en el material genético, y que se pueden dividir en dos: estructurales, alterando forma y disposición de los cromosomas, y numéricas, afectando el número de genes y tamaño de cromosomas. Por otro lado, estas poblaciones presentan una demografía estática, donde se estudia la dimensión, la estructura y el territorio de cada una, y también una demografía dinámica, la cual estudia los mecanismos por los cuales se modifica el aspecto estático, pero a través de la natalidad, mortalidad, sexo y edad principalmente. Ambos aspectos están influenciados por factores denso-independientes, como lo son los cambios climáticos, catástrofes y contaminación, y por factores denso-dependientes, como lo son los alimentos, el espacio, las enfermedades, las cuales varían dependiendo de la densidad de la población y es un importante factor limitante. Siguiendo con las poblaciones, la adaptación de los organismos se puede diferenciar en dos extremos: eneurioicos, con una fácil adaptación, gran variabilidad genética y reproducción sexual, o como estenoicos, con una adaptación baja, poca variabilidad genética y una reproducción asexual. Luego de que se adapten, estas poblaciones deben mantener un equilibrio para poder sobrevivir, cumpliendo ciertos requisitos, como los son que no deben ocurrir mutaciones, que no debe existir un flujo de genes entre poblaciones, la población debe ser grande, el apareamiento debe ser al azar y que no debe haber una selección natural, es decir, que todos deben tener las mismas posibilidades para reproducirse y pasar sus genes a la próxima generación. Por último, si alguna población se separa o se aísla, se forman nuevas especies, las cuales se crean mediante el proceso de especiación. Esto ocurre cuando los grupos de una especie se aíslan reproductivamente y de a poco se van transformando debido a las nuevas combinaciones genéticas. Existen 4 tipos de especiación. El primero se conoce como alopátrica y ocurre cuando algo externo evita que algunos grupos se aparen entre sí y con el tiempo se especie. El segundo se conoce como peripátrica y ocurre cuando una de las poblaciones aisladas tiene muy pocos individuos, donde la adaptación al nuevo ambiente genera las diferencias. El tercero es parapátrica, que ocurre cuando no hay una completa separación geográfica entre los grupos. Y finalmente, simpátrica, la cual propone que la especie se origina a partir de una o más especies ancestrales, sin implicar una separación geográfica a gran escala entre poblaciones, pero sí que uno de los grupos utiliza un nicho ecológico distinto dentro del rango de distribución de la especie original.